Ya, chicos, sigamos con la guía hasta donde terminemos, las 10:30 terminamos la clase, ¿vale? Y en la tarde les subo la clase de hoy. ¿Ok? Van a tener el video disponible en el aula. Y les estaba comentando que las moléculas que no se pueden disolver en el agua son moléculas que tienen la polaridad contraria, es decir, moléculas apolares. Hola. Vamos a colocar en silencio. Ya. Ya, moléculas apolares. Porque cuando tenemos polaridades diferentes, no son miscibles, que esa es la palabra que se utiliza cuando tenemos dos líquidos, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay dos líquidos que no se disuelven. Ya, el agua y el aceite, el caso más emblemático, se separan. Lo vimos cuando vimos el capítulo de mezcla, ¿se acuerdan? Entonces, el agua queda abajo y el aceite queda arriba. ¿Se fijan? Y no se mezclan. Ya si usted agita el recipiente y después luego vuelven a separarse igual. En cambio, si yo tengo agua y etanol, se mezclan el agua y el etanol. ¿Ya? Se mezclan. No veo la diferencia entre los dos. No se separan. Son miscibles. Se disuelve el agua con etanol. ¿Y por qué? Porque el etanol es una molécula que es polar. ¿Ya? Entonces, básicamente, la regla es para mezclarse, para disolverse en agua, polar tiene que mezclarse con polar. Y el agua es polar. Entonces, como el agua es polar, toda molécula que sea polar se mezcla o se disuelve en agua. ¿De acuerdo? Y también los compuestos, algunos compuestos que son compuestos iónicos. Y dentro de este grupo de compuestos iónicos, ¿ya? Dentro de los compuestos iónicos están o existen las sales. Entonces, todo tipo de sal se puede disolver muy bien en agua. ¿Qué tipo de sales? Bueno, en la nomenclatura, ¿se acuerdan? Cloruro de sodio, fluoruro de sodio, etc. Las sales binarias son sales simples, ¿ya? Donde hay un catión y un anión y se pueden disolver bastante bien en agua. Las sales ternarias también pueden ser, pero ya hay algunas que son un poquito más complejas. Pero las sales binarias, excelentes, se disuelven muy bien en agua. Entonces, aquí ya tenemos una propiedad. La propiedad de disolvente. Por eso se conoce al agua como el disolvente universal, que la gran mayoría de las moléculas que existen en nuestro planeta se pueden disolver en agua. ¿Se entiende? Y aquí tenemos unos ejemplos de interacciones que existen en un medio acuoso. ¿Ya? ¿Qué interacción? Entre ion, que puede ser un catión con carga positiva o un anión con carga negativa. La interacción con las moléculas de agua se denomina ion dipolo. ¿Ok? Ion dipolo. Una interacción ion dipolo es agua. El agua tiene un dipolo. El agua es polar. Tiene dos polos. ¿De acuerdo? Y el ion tiene carga. Por eso se llama ion dipolo. Esa es la interacción entre el agua, ¿ya? Y una sal, por ejemplo, como el cloruro de sodio. Ya en este caso el cloruro de potasio. Cloruro de potasio. KCl. Cloruro de potasio. Tengo el catión, tengo el anión. En moléculas de agua. Interacciones ion dipolo.
el polo negativo, ¿se fijan? El polo negativo, que este lo tiene el oxígeno, se acerca, ¿ven? Al catión. Y los polos positivos, que lo tienen los hidrógenos en el agua, se acercan al anión. El agua se dispone según el polo. Alguien me está preguntando, profe, me tengo que ir. Disculpe, gracias por la clase. De nada, Josefa. Interacciones dipolo-dipolo de compuestos polares con el agua. Interacciones dipolo-dipolo. ¿Ya? Es otro tipo de interacción, o sea, con moléculas polares o entre moléculas polares. Hablando del agua, una molécula polar con otra molécula polar, como la acetona, por ejemplo. ¿Ven? Cetona. La acetona tiene un polo negativo con el agua, interacción. Polo positivo con el agua, perdón, interacciona. No, no he pasado lista. No he pasado lista, pero cada vez que ingreso yo los veo a todos. Así que ahí después los traspaso la lista. ¿Ok? Sí, miren. Por supuesto que hay moléculas que no se pueden mezclar bien con el agua, lo que no significa que no existan, perdón, que no puedan existir en el mismo Jacqueline Manzano. Y profe, yo entré con otro nombre. ¿Cómo eso? Ah, ya, ya. Ya, qué bueno que lo aclare. Ya, miren, como queda acá 6 minutos para que termine la clase, anótense los que están ahí en el chat, por favor. Después yo lo reviso y lo traspaso. Nombre y root. Nombre y root. En el chat, por favor. Ahora, ya. Nombre y root. Por ejemplo, Fernanda Tapia, root. Muy bien. Ok, mientras yo sigo explicando. Las moléculas de agua, como les decía, las moléculas de agua tienen la capacidad también de mezclarse con moléculas de agua, ya, formando una interacción ion-dipolo, perdón, dipolo-dipolo, que serían tres moléculas de agua, pero también se forman puentes de hidrógeno. Sin embargo, cuando hablamos de una molécula que no es capaz de disolverse o mezclarse, como el aceite, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué no se puede mezclar, ¿ya?, el agua y el aceite? Lo que estamos hablando ahí es que la molécula de agua en realidad no tiene interacciones, no forma interacciones, es decir, no forma interacción ion-dipolo, no forma interacción dipolo-dipolo, no forma puente de hidrógeno, ni tampoco, ni menos, pues enlaces covalentes, menos. ¿Ya? Entonces, como no forman ningún tipo de interacción, se separan, no se mezclan. ¿Ya? Y eso ocurre con una molécula apolar con el agua, que el agua es una molécula polar. Cuando tenemos este tipo de mezcla, se separan y se forma una mezcla. ¿Cómo se llama ese tipo de mezcla? Se llama mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea. Y la mezcla heterogénea ustedes la pueden apreciar fácilmente porque tiene fases. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dentro de estas sustancias que son hidrofóbicas, que se le denomina a las moléculas apolares, apolar, ¿ya?, es sinónimo de hidrofóbico. Hidrofóbico. ¿Ok? Apolar es sinónimo de hidrofóbico, es exactamente lo mismo. Entonces, compuestos hidrofóbicos, compuestos covalentes no polares, ya por ejemplo los hidrocarburos, ácido graso, colesterol, todos esos son
compuestos súper hidrofóbicos, los hidrocarburos que recién los vimos, ¿ya? O sea, compuestos que están constituidos solo por carbono e hidrógeno, los hidrocarburos. Y por supuesto que es así, porque la hidrofobicidad aumenta con el número de carbonos e hidrógeno. Mientras más carbono e hidrógeno tiene el compuesto, más hidrofóbico es. ¿Vale? Mientras más carbono e hidrógeno tiene el compuesto, más hidrofóbico es. Entonces, por eso es que los compuestos que son hidrocarburos son súper hidrofóbicos. Ya, ¿para qué hablar de los ácidos grasos? Y colesterol, sobre todo. Ya, por eso el colesterol genera problemas en el sistema cardiovascular. Porque la sangre hay agua, ¿o no? Sí, pues, en la sangre hay agua. Y el colesterol no puede estar libre, porque si va a estar libre en la sangre, precipita, no se mezcla con el agua. Y por eso nos tapa las venas, nos tapa las arterias. Un problema químico, ¿eh? Tal vez podríamos hacer más soluble el colesterol. Esa sería una solución a todos los problemas cardiovasculares. Uy, buena idea. Nunca lo había pensado. Pero es medio complejo eso. Porque tendríamos que quitar o modificar la estructura del colesterol. ¿Ya? Y el colesterol se encuentra en todos los alimentos. Todos los alimentos tienen colesterol. Hay, por supuesto, en diferentes proporciones. Aquí tiene un ejemplo de un ácido graso. ¿Ya? Tiene lo que se denomina una cabeza y una cola. ¿Ya? Que a mí lo personal no me gusta mucho decir eso, porque esta cabeza es un ácido carboxílico. ¿Ya? Ese es un ácido carboxílico, COOH, un ácido carboxílico. Y la cola es una cadena hidrocarbonada, o sea, tiene carbono e hidrógeno. Ya, ¿se fijan que por qué yo dibujo como triangulitos? Bueno, porque el ángulo que deja entre un carbono y otro carbono nunca es lineal, ¿ya? Las moléculas orgánicas no son así lineales, ¿ya? Hay un ángulo de distorsión entre cada carbono con enlace simple, entonces queda así, ahí, 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 ¿vale? Siempre forman ese enlace, cuando son cadenas lineales quedan en forma de triángulo, zigzag. Entonces, es claro, esta cola es una cola hidrocarbonada. Y en el extremo que tenemos la cabeza, pero la cabeza, ¿qué es lo que es? Es un ácido carboxílico, ¿ya? Digámoslo con su nombre, ¿ok? OH. Eso es lo que tengo acá. Por eso se llaman ácidos grasos. Ácido viene del ácido carboxílico, ¿ya? Estamos en la universidad, pues chiquillos, así que es como a esta altura estar hablando de la colita y de la cabecita, en realidad como que ya no corresponde, pues somos todos adultos, ¿cierto? Un ácido carboxílico y la cadena hidrocarbonada, ya como buen químico, ¿ok? Ya chicos, quedamos hasta acá, terminamos con la guía la próxima semana. ¿No? Ahí viene el puente de hidrógeno, que obviamente está asociado a las moléculas de agua porque forman puente de hidrógeno. Eh, ¿Con qué otros elementos o moléculas se puede unir la molécula de agua? Se puede formar puente de hidrógeno y le anticipo el tiro con todos los grupos funcionales. Porque para formar un puente de hidrógeno se requiere un elemento electronegativo. ¿Y cuáles son los elementos electronegativos? El oxígeno, el nitrógeno. Y eso están en los grupos funcionales, oxígeno y nitrógeno. Ya, bueno, quedamos hasta acá. Yo también tengo otra clase y tengo que cambiarme de sala. Tengo que caminar a la otra sala y me queda muy lejos. Macarena, profe, ¿puedo dar la prueba de todas maneras? Si usted quiere Macarena, correcto, pero no sé, y eso depende de usted, ¿ya? O sea, yo creo que igual lo puede rendir, no hay ningún problema. No creo que le vaya mal si la prueba no está tan difícil, chicos, ¿ya? O sea, si leen en la tarde y revisan las clases y estudian, van a quedar bien.
Mañana, puro 7. Ya. Nos vemos mañana. Yo igual me voy a conectar, por si acaso, y la prueba, no sé, va a comenzar como a las 9 o un cuarto para las 9. Pero igual me conecto, ya les di la dirección. Ya, chicos, un abrazo. Chao, profe. Estudien, Hola, profe, gracias. estudien. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. ¿Qué dice? Profe Bruno. Pero Bruno, escribe tu nombre acá en el chat. Tu nombre y el root, por favor. Bruno, escribe tu nombre y el root. Ahí está, ya, súper. Listo. Con eso estamos listos. Después vienen otros pasos. Constanza Vidal, ya también. Ok, ya Josefa, Camila y Connie. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao, gracias a ustedes.